El título de esta prédica, de esta enseñanza que Dios hoy quiere, el Espíritu Santo nos quiere traer, porque Él sabe que lo necesitamos, se llama presentar nuestro caso ante el trono de Dios. Nuestra causa, nuestro caso. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dile al que está al lado, no desmayes. Diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién tiene un adversario por ahí? Tenemos uno. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de qué? No, Señor, gracias, amén. ¿Que claman qué? Bueno. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Bueno, entonces acá el Señor nos va a hablar de la necesidad. Cuando el Señor habla de la necesidad es una obligación. ¿Tienes necesidad de comer? Pues más necesidad tienes de orar e interceder. Más. Porque eso va a afectar más tu vida, la de tu familia y la de nación. Las cosas pasan porque la iglesia no ha tomado la autoridad, no ha tomado los principios de Dios. Pasan muchas cosas en esta tierra, por lo menos el 90% no es la voluntad de Dios. Porque Dios nos dio autoridad al hombre y a la mujer, nos dio autoridad con sus principios. Algún día va a decir acá, basta, pero la autoridad a través de la palabra la tenemos nosotros. Y por eso tenemos que tener esa claridad que la oración hace que Dios intervenga. La oración hace que Dios ahí entre y que Jesús sea el que venza, como lo vimos el domingo y que es tremendo. Claro que tenemos que conocer ese Jesús, que es un proveedor. Claro que Dios es proveedor, pero Dios provee a través de sus principios. Amén, iglesia. Señor, tú eres mi proveedor. Sí, hija, yo soy tu proveedor, pero te proveo también a través de los principios. Haz tu parte y yo hago la mía. ¿Sí? Entonces vimos el domingo como la pesca milagrosa, qué tremendo. Si vieron esa prédica, los que no han visto esa prédica, escúchenla. Después de que el Señor partió y que el enemigo pensó que lo había vencido. Y saben, el Señor nos dijo algo hace poquito, que así como permitía que las derrotas fueran públicas, las victorias van a ser más públicas. Dale un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! Resulta que claro, ellos el Señor había partido, bueno, ya él había resucitado y Él les estaba mostrando que Él era un proveedor, pero que les enseñaba a pescar. El Señor les estaba mostrando a traer el cielo a la tierra. Me impactó ese versículo de Efesios 1 que dice que en el Señor está reunido los cielos y la tierra y que tú tienes acceso acá en esta tierra a lo sobrenatural también, pero lo sobrenatural, como decía el pastor, se activa por los principios de Dios y lo vimos y tenemos un Dios maravilloso, un Dios que sana, como ustedes han sentido la sanidad en su corazón, la liberación, tantas cosas, pero a veces se nos olvida que Él es rey y Él es juez. Por eso esta parábola del juez. Y miren lo que dice Isaías 33:22, que es tremenda palabra. Nuestro Padre es un rey. Dile que está al lado, tu Padre y el mío es rey. Y a veces vamos a conocer a Dios en sus diferentes nombres. Jehová Jireh, precioso. Jehová sanador, es precioso. Y qué lindo que disfrutemos de ese Dios que provee, que sana, que libera. Pero también tu Dios es rey y es juez.
Y dice esta bendita palabra de Dios que es tremenda, dice, porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador. Legislador, Él tiene los principios, Él se mueve por sus principios. Amén. Y dice, es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Tremenda palabra. Demos un aplauso al Señor por esa palabra poderosa. Aleluya. Pero muchos no hemos conocido a ese Dios como juez. Por eso Jesús les dijo que nos habló de esta parábola. Claro, habló de un juez injusto. Dios es un juez justo. Amén. Pero Él lo hacía de esa manera para enseñarnos algo que hoy vamos a entender con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tú tienes que ver que tu papá es rey. A veces tratamos a Dios como si fuera cualquier cosa. Diosito. No, Dios es rey. Tu papá es un rey, es papá, te apechucha, te hace así, te sube, te consiente. Claro que sí, pero nunca se te olvide que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, Señor, eres poderoso. Pero Él también es juez. Y acá hay tres personajes importantes. El juez, ¿cierto? La viuda. También hay un adversario. Y tenemos que ver cómo operan estos principios en el reino de los cielos. Porque acá en la tierra también está. El Señor unió los cielos con la tierra. Y por eso podemos acercarnos al trono de la gracia. Amén, iglesia. Pero es un trono al que tenemos que saber llegar. Y muchas veces no hemos logrado las victorias porque no hemos ido a presentar la causa delante del rey. Porque no hemos dado primero la batalla legal. Y de pronto nos vamos a la batalla militar y decretamos y atamos al enemigo y no pasa nada. ¿No les ha pasado? Porque primero no hemos ido al rey, al juez, para que Él nos dé ese decreto con unción y con autoridad. Porque no se trata que tú lo declares únicamente. Se trata que tú tengas la autoridad que viene de Él. Porque nosotros también somos reyes y sacerdotes. Y estamos sentados en lugares celestiales. Pero una cosa que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué? Por casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio de Dios? Dios es un Dios justo, mis amados. Su justicia permanece para siempre. Y Dios tiene una justicia diferente de la tuya y la mía, pero la tiene. Y acá está su justicia. Amén, iglesia. Y dice por eso la palabra de Dios, que buscar el reino de Dios, nos gusta el reino de Dios, ¿cierto? Maravilloso, ver los milagros, las sanidades, lo sobrenatural, pero también te debe gustar la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y cuando vamos al trono de Dios, Él se mueve por principios. Cuando tú vas a una causa, cuando tú le presentas al Señor una situación difícil, algo que te está pasando a ti, ¿no les ha pasado? En el área financiera, Señor, porque yo no prospero. Padre, ¿por qué no lo hago? No prospero. De pronto el Señor te va a decir, ¿por qué no diezmas? Y yo no te puedo prosperar así, porque me estás robando. ¿Por qué no siembras? Pero Señor, yo diezmo y ofrendo. Sí, Señor. Sí, pero resulta que es que hubo un ancestro en ti que hizo esto y tienes una maldición operando. Ven a mi trono y yo te voy a decir cómo la quebrantas. Amén, iglesia. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué hay una herencia de maldición en mi familia? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos adulterios? ¿Y por qué yo te sigo orando y no veo mi familia restaurada? ¿Por qué esta persona no cambia, Padre? Por eso tenemos que aprender a presentar ante el trono de Dios ese caso. Amén, iglesia. Y es necesario hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Cuando tú vas al trono de Dios, primero es que te presentas ante un rey. Entonces te presentas bien vestido, con las vestiduras espirituales de agradecimiento, porque si vas al trono de Dios a quejarte, yo no sé, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas si yo soy tan buena? Ya el Señor dice, no,
Y ahí el acusador le va a decir, no, tú no eres buena por esto y esto, y este es adversario. En cambio, cuando tú vas al trono de Dios y dices, Señor, yo soy la primera pecadora acá, el primer pecador acá. Porque si tú no reconoces el pecado que hay en ti, ¿cómo vas a ir a orar por alguien que tiene pecado? ¿O cómo vas a obtener una victoria? Si tú llegas quejándote, ¿será que un juez te va a escuchar quejándote? No. ¿Un rey te va a escuchar? Entonces tenemos que venir al Señor con una actitud de fe, de agradecimiento. Amén, iglesia, porque voy ante el Rey, con honra, con respeto. Padre, vengo a presentar este caso delante de ti. Vengo a presentar esta situación delante de ti. Y es algo que tenemos que hacer con convicción. Pero ¿saben cuáles son los principios que tenemos que buscar? Estos de la Biblia. Y la primera que tengo que pedirte perdón soy yo, Señor. Yo vengo hoy a ti, pero vengo como una mujer arrepentida. Vengo como un hombre arrepentido, Señor. El primero, como el juicio empieza por casa, pues Señor, acá estoy. Padre, muéstrame en qué me tengo que poner en paz. Como el pastor lo decía hoy en el llamado a salvación, si tú no perdonas, no tienes acceso al trono de Dios. Si tú tienes juicio con una persona, no tienes acceso al trono de Dios, porque con la vara que midas se te será medido. Entonces tenemos que aprender los principios de Dios, y el diablo lo sabe. El diablo sabe que tú y yo tenemos la autoridad y la victoria en Cristo, pero él también sabe las escrituras. Él las conoce, iglesia. Entonces dice, ya, esta mujer es tremenda para orar por su esposo. Este hombre es un guerrero. Pero primero le voy a poner sueño, para que no, Señor, en ti confío, amén. Acá dice que la necesidad de orar sin cesar. Y dice, y esta mujer es guerrera, esta sí se levanta a las 4 de la mañana, pero tiene un resentimiento que sus oraciones llegan acá al techo. Por eso no ganamos los casos. Por eso cuando vamos ante el trono de Dios tenemos que ir con los principios, y el Espíritu Santo nos va a mostrar qué pasa ahí. Señor, tengo amargura en el corazón, perdóname. No me siento la buena. Yo no sé por qué nos sentimos buenos. ¿No les ha pasado? Veo a mi esposo y digo, no, él es el que está. Eso sí, Señor, traigo a mi esposo ante el trono de Dios. Y Señor, él tiene esto. Y eso sí, no lo sabemos perfecto. Yo no, Padre, yo soy acá la víctima. ¿Será que eso va a ser una oración que va a contestar Dios? ¿No será que Dios contesta una oración de una mujer que le dice, Señor, acá estoy yo primero? El juicio empieza por mí, para que yo pueda tener el vestido adecuado y la autoridad adecuada para presentarme ante el Rey. Yo soy pecador. Es que Él se mueve por principios. No, yo soy bueno. ¿No han oído eso en la gente? Yo soy bueno. Yo no hago, ¿no? Y tiene unos pecados más escondidos. La amargura, el resentimiento son pecados que llevan a la maldad. Eso nos dijo el Señor un día. Entonces tengo que presentarme adecuadamente. Señor, acá te presento esta situación. Acá yo, primero que todo yo. Amén, iglesia. Y después, ya cuando estás limpio por la sangre de Jesús, porque tú y yo nunca nos podremos justificar. Amén. Nunca. Dice la palabra de Dios que aún el justo peca 7 veces, porque hasta por omisión pecamos. No estoy hablando de adulterio y cosas, no. Estoy hablando de pecados a veces de cosas, ¿no? Pero a ti lo que te justifica es la sangre de Jesús para entrar al trono de Dios, con agradecimiento, con humildad. No, Señor, y yo acá, y yo decreto, y yo hago. No, primero humilde delante de Dios al principio. Ya después te puedes ir contra el enemigo. Y otra cosa que no hagamos. Señor, yo tengo al enemigo en mi zapato. Y el enemigo dice, ¿en tu zapato? Espérate y verás en dónde está el zapato, porque tú me has dado autoridad sobre ti. O sea, tenemos que tener sabiduría. No es respeto al enemigo, sino respeto a los principios de Dios. Y a veces hacemos cosas que damos puerta al enemigo. La autoridad la tienes cuando Dios lo dice que la tienes. La autoridad la tienes cuando eres cuerpo de Cristo. La autoridad la tienes cuando no tienes arrogancia espiritual. La autoridad la tienes cuando no tienes presunción de fe. Señor, esta casa es mía. Y tienes una administración más mal.
No, tenemos que ir con los principios de Dios. Amén, iglesia. Y bueno, esto es importante. Y miren lo que dice el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron. Diga, misericordia y verdad. ¿Dios es un Dios misericordioso? ¡Wow! El mayor. Pero su verdad también. No, es que Dios es misericordioso y no, Él entiende que yo pues peque. No, Él entiende. Sí, papito, Él entiende, pero llegará un día que va a bajar su mano. O permite que el enemigo, porque Él es un Dios de verdad. Mostrar la verdad delante de Dios. Y la verdad es su palabra, amén. Y dice una cosa, y la justicia y la paz se besaron. Dios es un Dios justo. Entonces tú vienes a presentar un caso. Por ejemplo, una persona que está enferma. O una persona que está endurecida. Señor, es que es mi hijo, pero él es tan lindo. Y el hijo no es nada lindo. No, Señor, mi hijo tiene esto. Y viene de herencia. Y mi hija también, y viene de herencia. Pero si tú tienes idolatría por tus hijos, no vas a presentar bien los casos delante de Dios. Pero en cambio, si estás sano, vas a decir, Señor, mi hijo tiene esto, pero yo sé tus principios. Y tú dices que tú viniste por el perdido. Y tú dices acá en esta palabra, Señor, que tú llevaste ese pecado de mi hijo. Y tú dices en tu bendita palabra que tú viniste a sanar a los enfermos. Padre, y tú dices en tu bendita palabra, Señor, que para ti lo que es imposible para mi hijo, que es dejar el pecado, para ti no. Y tú te mueves con la palabra de Dios porque Él es tu legislador. Y el Espíritu Santo te va a dar los versículos para que tú presentes ese caso delante de Dios con los principios de Dios. Y es lindo porque ¿saben quién es el abogado suyo y nuestro? ¿Sabe quién es su abogado? El Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya, eres grande, Rey. Este altar está abierto. Muchos han pasado. ¿Quiénes han pasado por este altar, por el trono de Dios? Y es tremendo, ¿no lo han visto? Presentamos a la persona. Yo me pongo el pastor atrás. Nos ponemos a interceder por esa persona y con las personas que Dios utiliza. Acá ha pasado gente enferma de cáncer terminal. Yo le digo, Señor, es que ella es buena, ella es linda. No, Señor, acá está esta persona. Tú la amas, con amor eterno la has amado. Y empieza el Espíritu Santo, el abogado, pero tiene tal derecho legal el enemigo, tiene idolatría, no ha perdonado, sus ancestros hicieron esto. El Espíritu Santo va a decir en la presencia de Dios qué argumentos hay contra esa persona, qué herencias de maldición hay. Y nosotros no podemos decir, ay sí, Señor, bueno, pero es que es buena. No, Señor, si es pecado, la hacemos renunciar. No somos mejores nosotras. De hecho, la primera que renuncia a mí, cuando está en el trono del Señor, yo soy la primera que renuncio también. Hay orgullo, Señor, perdona nuestro orgullo, porque yo también tengo eso. Amén. ¿Sí? Y el Señor empieza a mostrar y empieza a limpiar y nos muestra cuáles son las causas. Y de pronto el juez hace esto porque el Espíritu Santo da la palabra y da el veredicto, dice acá hay esto, listo. Entonces hay las pruebas, uno presenta, Señor, la sangre tuya tiene poder. Claro que esta persona perdonó, la hace renunciar a ese pecado, le hace renunciar a eso que le trajo esa enfermedad, que le trajo esa situación, esa maldición. A veces el Señor, una persona con problemas financieros le dice, es que confías en los demás. Es que te sientes un mendigo y por eso no has podido salir adelante. Es que tienes resentimiento, tienes juicio y por eso las bendiciones el diablo te las roba. El Señor va a hablar en ese trono, pero va a hablar con amor. Y Jesús está ahí, en ese trono, y Él es tu abogado. Pero Él tiene un lenguaje precioso, que es esta bendita palabra de Dios. Y sabes, es tan lindo. Yo me quebranto cada vez que vengo a este trono. Ayer me quebranté por algo. Hay mujeres acá que han pasado batallas grandes. Pero sabes, mujer, si vienes a acusar a tu esposo, el diablo va a vencer tu matrimonio y esa herencia seguirá a tus hijos. En cambio, si vienes con dolor incluso,
a limpiar tu corazón delante de Él. A decirle: Señor, yo sé que Él, como yo, porque si ustedes ven, todos tenemos pecados ancestrales, pero tú viniste a salvarlo. Pero a veces somos acusadores, cuando Dios necesita abogados que sepan manejar la legislación del Padre. Si tú vienes a condenar, porque a veces venimos al altar a condenar a las personas, a atarlas con los que le decimos: Señor, mira a mi esposo, duro, no cambia. ¿Qué veredicto vas a conseguir si no cambia? Tranquila, vete. Ese es el veredicto que consigues. Ahora, tampoco decir: no, pero es que mi esposo es lindo, Señor. No, así no es tampoco. Es decirle: Señor, sí, él tiene este pecado como yo también lo tengo, como lo tiene mi papá. Porque miren, la mayoría de personas, los pecados no solamente lo tiene el esposo o la esposa, sino lo han tenido los ancestros. ¿Quién es bueno delante de Dios? ¿Quién puede estar de pie delante de Dios? Pero cuando tú dices: Señor, mi esposo, y me pongo en la posición de mi esposa, si él no lo haga, somos uno solo. Y Señor, te pido perdón por mí y por él. Soy abogada del Señor, no abogada del enemigo, que es mi adversario. Y declaro lo que dice la palabra y lo que el Espíritu Santo me pone. Y anulo toda palabra de maldición, porque si tú atas a esa persona, va a estar peor. Un pastor contaba que duró 2 o 3 años orando por su hijo, que había caído en una depresión porque se había divorciado. Y él decía: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué 3 años orando por mi hijo y no le veo mejoría? Y el Señor le dijo: es que no has venido a mi trono. Has estado guerreando contra el diablo, pero no has venido a mi trono. Y el Espíritu Santo le mandó: ponte en la posición de tu hijo. Eso sobre todo personas que tienen autoridad, padres, esposas. No siempre lo podrás hacer. Y él se puso en el lugar de su hijo y empezó a confesar el pecado de su hijo. Señor, perdóname, perdona, porque mi hijo ha caído en una depresión, porque se ha dejado entristecer, porque no se ha levantado, porque tiene una idolatría por esa mujer, porque no ha creído en tu palabra. Y dice que él empezó, y él sentía ahí el Espíritu. De pronto el Señor le dijo: y anula las palabras que tú has hablado de tu hijo, porque las palabras que tú has hablado de tu hijo, hay un veredicto ahí. Entonces empezó a anular los juicios de ese papá contra su hijo. Y dice que apenas lo hizo, el Señor le dijo: ahora sí, toma autoridad contra este demonio de depresión. Tomó autoridad contra ese demonio de depresión, y ese demonio de depresión se fue, porque ya tenía un veredicto, porque él ya había anulado su palabra de juicio ante su hijo, pero también había aceptado que su hijo había pecado, pero era con un corazón de abogado del Señor. Amén, iglesia. Necesitamos, acá dice que este rey, este juez era un juez injusto. Hay un adversario que nos acusa, pero saben, tenemos un abogado poderoso. Y también está la viuda. La viuda representa, la viuda en esa época era lo más débil. Una viuda era lo más débil. Y yo sí sé por qué. Saben, las mujeres son preciosas. Una viuda que no tiene su esposo, una divorciada de alguna manera, con hijos. Ayer alguien me decía: pastora, no me enloquecí cuando me quedé con mis 9 hijos, porque mi esposo me repudió y se fue con otra. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo sentir esa mujer? Que no tenga la cobertura de un papá, de un padre. Eso duele. Y la viuda era como muy débil. Pero saben, ante el altar yo he visto mujeres débiles, pero tienen una autoridad en el Señor. De pronto eres menospreciada por todo el mundo, pero si tú te sabes parar bien, tienes una autoridad bien grande y Dios te va a escuchar. Si vienes bien, o si vienes: no, yo la pobrecita, Señor, yo no. Puedo ser viuda, puedo estar sola, puedo estar enfermo, Señor. Puedo estar sin un peso, pero sé lo que soy. Soy rey también, Señor.
Y le decía a esa viuda, ella tenía derecho legal a acusar a Satanás y a decirle al juez, hazme justicia de mi adversario. ¿Y saben cuál es la justicia? Que Jesús ya lo venció. ¿Sabe cuál es la justicia de Cristo? Que esa herencia de maldición de adulterio, de destrucción de hogares, Jesús ya la venció. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que Él ya pagó por nuestras enfermedades. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que Él ya te dio la provisión en Cristo Jesús. Pero esta viuda sabía su posición y le insistió a ese juez injusto. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que nos rendimos muy fáciles. Esta no es una guerra del que más sea fuerte, esta es una guerra de perseverancia. Hay muchas causas que tendrás que ganar con tiempo. ¿Y sabes por qué Dios aprovecha ese tiempo? Porque te está cambiando, te está transformando ahí en su presencia. Porque te está haciendo una guerrera, no solamente para ese caso, sino para muchos casos. Las mejores guerreras, los mejores guerreros son los que han tenido casos muy fuertes, pero ellos sí saben llegar al rey. Ellos saben llegar al rey. Pero desafortunadamente, el diablo sabe cuánta autoridad tiene un cristiano que se sepa presentar bien ante su juez, ante su papá, ante su rey. Y entonces tú tienes una causa y el enemigo te empieza a poner cosas, porque él sí sabe que si tienes resentimiento, amargura, juicio, perdiste el caso o quedó suspendido. O si te cansas. Muchas guerras se pierden por la falta de perseverancia. Por eso dice que sigamos perseverando. Alguien me decía un día, pastora, estoy cansada, yo no aguanto más, ya he perdonado mucho a mi esposo, él nunca va a cambiar. Y yo le dije, tienes que seguir, porque tú quieres que esa herencia venga a tus hijos. No es fácil. Nadie dijo que era fácil. Ese adversario te va a poner oposición, te va a poner cosas, pero tienes el mejor abogado a tu lado. Tienes el mejor consejero, los mejores asesores, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y yo le decía, hazlo por ti y por tus hijos. Porque tú me dices que estás cansada. Y ahí a veces me da, perdónenme, me da risa de mujeres que dicen, estoy cansada, ni oran, yo no sé de qué está cansada. Y admiro esas mujeres y esos hombres que están en el trono de Dios, peleando la batalla legal primero. Y llega un momento que el Espíritu Santo te saca una sentencia. Ayer nos sacó una maravillosa. El Espíritu Santo va a ir más allá de lo que tú le puedas pedir. Tú le pides esto y el Espíritu Santo te da. Y no solamente para ti, sino para muchos. Ayer me gocé, siempre me gozo acá, siempre. Vemos gente llorar, situaciones que yo digo, Señor, yo lo único que vengo es a presentarte este caso delante de ti. No sé por dónde lo harás, pero como no soy yo la que lo hago, gracias a Dios. Con el pastor presentamos las personas, tenemos un altar en la iglesia, en la casa, acá. Y Él te va a dar una sentencia maravillosa. Ayer nos dijo algo, nos dio Isaías 62. Este caso será una corona en mi mano. Y he permitido la vergüenza pública. ¿Y saben qué me dijo el Señor? ¿Saben qué nos dijo el Señor? Para que la gloria sea más pública. Yo me quedé así. Y estoy cortando esa herencia de maldición que viene por miles de generaciones. Y esa familia me va a servir. Esas familias me van a servir. Pero si no perseveramos, ¿vas a quedarte con la derrota del enemigo? O como dice esta palabra de Dios,
orarás sin cesar hasta que Dios te haga justicia de ese enemigo. Y Jesús ya hizo justicia, Él ya lo venció. Pero hay guerras que requieren tiempo. Pero Dios necesita hombres y mujeres que se levanten a orar en ese trono de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle perdón al Señor. Si no estamos orando, la adoración en ese trono tiene un poder y una autoridad grande. Ven a ese trono en esta noche. Pidámosle perdón al Señor. Si no hemos ido con la actitud adecuada, pidámosle en esta noche perdón al Señor. Si nos hemos ido a quejar a su altar, si hemos ido solamente a llorar, y si bien Él recibe el llanto de un hombre y una mujer quebrantada, Él necesita que tú entiendas sus principios, su legislación, y que vengas a su presencia. Gracias, Señor. Adórale. La adoración tiene un poder para entrar ante el trono de Dios. Vamos a adorarle en esta noche. Él venció las tinieblas. Él te está haciendo un guerrero, una guerrera, un buen abogado para que ponga causas delante de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor va a activarte para que vayas a ese trono por almas, por tu familia, que vayas a ese trono insistentemente, permanentemente. Allí lo vas a conocer como tu Rey. Ahí vas a conocer su justicia preciosa. Ahí vas a conocerlo. Ahí vas a tener momentos preciosos con Él. Pero también te ungirá para la batalla, para que tomes autoridad, para que tomes su palabra y como un decreto salgas con esa bendición para ti, tu familia y tu nación. Dile: Señor, úngeme, Señor. Perdóname si me estaba dando por vencido, por vencida. Perdóname si le estaba creyendo la mentira al adversario y ya estaba tirando la toalla, estaba abandonando esa causa. Señor, pero te costó todo en la cruz, Señor. Ayúdame a hacer mi parte, Señor, porque sé que la gloria será para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra será para ti, mi Rey. Aleluya. Amén, iglesia. Aleluya.